Bienvenido a este nuevo episodio de SoyAlex.tv. Este episodio es del 25 de julio del 2025 y es un viernes. Este episodio va a ser relajado, este episodio va a ser divertido, este episodio va a ser muy sencillo de sentido común. Relájate y tu vida empezará a fluir. Sí necesito aclarar, todos estos episodios los estoy haciendo en mi canal en inglés. Si hablas inglés, si te gusta contenido en inglés, te invito. El vínculo está en todos los episodios y en la descripción del canal. O si no, es muy sencillo. TheAlexShow.tv en tu navegador te llevará directamente a nuestro otro canal que tiene un poco más de tiempo, más 3 años y medio aproximadamente. Y este solamente tiene 1 año y medio. Y este episodio lo hice hace 2 semanas allá y explicaba que esto se tiende a confundir y tal vez la imagen no nos ayuda, pero me gustó mucho el mar, la arena, escribí en la arena, relax, que es una palabra que se entiende tanto en inglés como en español. De alguna manera, entender que el relajarte no significa estar en la pachanga o en la fiesta todo el tiempo, estar con una bebida todo el tiempo, estar drogándote, estar bailando, estar en la música, estar lo que se le conoce como la diversión, especialmente cuando somos jóvenes. Eso es lo que uno se relaja, ¿no? O relaciona con la relajación. Igualmente un viaje, que se está en la playa, que estás ahí simplemente descansando en una cama, en un camastro, que te metes al mar. Todo eso es excelente, no estoy diciendo que eso sea algo malo, pero este es otro tipo de relajación y esta es una relajación que se puede obtener o tener en tu vida diaria. Sí, claro, estás en la escuela, puedes estar en relajación o relajado, estás en el trabajo, estás en una junta, estás manejando un tráfico, estás en cualquier situación, tú puedes elegir estar en un estado que fluye, no un estado que estorba. Esto es muy sencillo, esto es universal, esto no es la ley de atracción. Yo he dicho que yo no me adjunto a la ley de atracción, que simplemente el universo está dando premios a quien lo pide y castiga a quien no lo pide o a quien no fluye, etc. A mí en lo personal todo eso se me hace un poco, no le quiero decir ridículo, pero chistoso o así. Insisto, no estamos en un universo o con un creador que castiga y premia. Es un creador que simplemente nos da todo. Un universo muy justo que nos da las situaciones que de cierta manera estamos llamando. Eso es muy diferente a la ley de atracción. Entonces, ¿por qué tu vida fluye más cuando te relajas? Y voy a poner un ejemplo que no necesariamente es lo que estamos insinuando, que es el dinero, etcétera, que si te relajas te vas a ser millonario y si estás tenso no va a fluir el dinero. Sí, no va por ahí tanto, sino en una relación. Yo creo que todos hemos vivido algo similar. Y si no, yo lo he vivido, yo lo voy a platicar antes de casarme, hace muchísimos años, en otra galaxia, en otra. Digo, ya acabo de cumplir 23 años de matrimonio, entonces echémosle eso, fue como hace unos 30 años, yo creo. Hubo una relación que iba bien la relación y todo, pero yo estaba muy deseándolo demasiado. Y el ejemplo que pongo y lo utilicé en el canal en inglés es como intentar atrapar lluvia. No, no se puede. Hay muchas situaciones de la vida, y este es lo que este episodio se refiere. Muchas situaciones de la vida son como intentar atrapar lluvia. Y el relajarte es aceptar que no es así, que no vas a poder capturar la lluvia. No es una presa que van a caer. Con tus manos vas a simplemente sentir cómo la lluvia fluye a través de ti y esa es la vida. Y esa es la vida cuando te relajas. ¿Que eso significa que no vas a obtener eso que deseas? No, no y sí, no sé, no es el punto. El punto es entender que va a suceder lo que va a tener que suceder y si por ejemplo es una relación, no importa cuánto la desees, no importa cuánto la quieras atrapar y abrazar y entender y no importa todas las acciones que tomes para obtener esa pareja como que se dé esa relación. Al final, si va a fluir y si no va a fluir, va a fluir. Y muchas veces fluye más fácil o muchas veces termina fluyendo cuando te relajas, cuando realmente aceptas, va a suceder, no va a suceder, acepto ambos escenarios y estoy relajado y en total paz que no tengo el control o no puedo controlar a la otra persona eh, para estar en esta relación. Y muchas veces es el sufrimiento, ese apetito de control, esa gana de que tenemos que tener esto y lo otro, tengo que estar con esta persona, tengo que tener tanto dinero, tengo que tener este coche, tengo que tener el nuevo iPhone, tengo tengo que, ¿es en serio? Es a fuerza, porque a fuerza ni los zapatos. Entonces,
Yo sé que esto es tan confuso porque hay gente que a base de lucha y a base de etcétera lo ha, entre comillas, logrado, especialmente el tema económico. Y también hay gente que termina relaciones forzadas, así con mucha lucha, o sea, esos que tuvieron mucha paciencia con la otra persona, como que se enamorara de ellos con el paso del tiempo. Y son relaciones complicadas. Y de alguna manera pudieran contradecir y decir, ¿ves? Con esfuerzo las cosas sí se logran. Claro que el esfuerzo es necesario, pero aquí la relajación es más, las cosas suceden y hay dos puntos, y eso inclusive en las leyes de la física te lo dicen. Tú puedes tener el mejor esfuerzo, no disculpen una alarma, tú puedes tener el mejor o el más grande esfuerzo hacia algo, pero si la dirección de ese esfuerzo es equivocada, ¿verdad que vas a lograr muy poco? Tú puedes decir, mira, yo quiero ir del punto A al punto B de la ciudad a la ciudad B, pero si tú apuntas al opuesto de la ciudad B y vas con toda la velocidad del mundo y con toda la gana del mundo, te estás alejando inclusive de la ciudad B, porque es muy importante la dirección y es lo que siento que el universo nos apunta como nos apunta como, se me fue la palabra, perdón, inglés compás, brújula, perdón, brújula, con una brújula que apunta al norte siempre, el norte magnético de la Tierra. Pareciera que el universo tenemos esa brújula, esa intuición que nos apunta hacia lo que realmente es. Y muchas veces lo que realmente nos alineamos con, no digo necesitamos, porque suena, sí puede ser necesitamos, pero que no necesariamente lo que queremos en nuestra mente es lo que el universo te apunta. Entonces, por ejemplo, hay ocasiones que estás con la persona A, estás, entre comillas, enamorado, quién sabe si sea amor o simple obsesión en la persona y estás echándole todas las ganas y no se está dando y no está dando. Y hay una persona B ahí esperando que igual tienes, es una amiga, amigo, o cualquier situación de género, que ahí está esperando y que sientes esa química que se dice por ahí, que sientes, pero tú estás obsesionado con la persona A, ¿no? Y el universo, de cierta manera, la brújula del universo te está apuntando hacia algo. Se me hace que no es por allá, se me hace que es por acá, pero no tendemos a escuchar, porque si no te relajas, esa intuición se bloquea, tu mente lo bloquea y te va a llevar a las cosas supuestamente que tú quieres. La mente te va a vender esa idea. No, no es por ahí, no es la persona B, es la persona A, esa es la que tú quieres y esa necesitas echarle ganas y hazle un regalo y mándale flores, invítala a salir. Y a veces cuando ya decides escuchar la brújula del universo, la persona B ya está en otra relación, ella simplemente se desinteresó de ti y así pasan. Y eso puede ser trabajo A, trabajo B, oportunidad de negocios A, oportunidad de negocios B, muchas situaciones. Y también quiero aclarar, esto no significa que yo entiendo que todos vivimos en un sistema que el dinero es importantísimo, así de sencillo. Y yo entiendo que todos queremos y necesitamos más dinero. Sí, totalmente de acuerdo. Pero lo que te va a enseñar cuando escuches tu brújula es situaciones, por ejemplo, de trabajo que te dice estás muy tensionado en ese trabajo que te genera muy buen dinero. Y hay un trabajo acá que tal vez vas a ganar un poco menos, pero tal vez eventualmente te va a ser más provechoso, vas a tener más tiempo libre, de buscar más oportunidades y eventualmente, inclusive económicamente, te vas a desarrollar y vas a fluir tanto que inclusive en lo económico te va a ser hasta más provechoso. Tenemos un video de soporte que ver, vamos a verlo juntos y les daré mis comentarios finales de este corto episodio de viernes. Relájate y tu vida empezará a fluir. La pregunta: ¿estás listo para dejar de luchar y empezar a fluir? Comencemos. 1. Relájate y suelta el control. Vivimos en una constante lucha contra lo que no podemos cambiar. Nos aferramos a la idea de que si solo nos esforzamos más, si solo empujamos con más fuerza, si solo tomamos el control absoluto, entonces todo saldrá como queremos. Pero ¿qué pasa cuando la vida no obedece nuestras expectativas? Nos frustramos, nos angustiamos y sentimos que el mundo conspira en nuestra contra. Sin embargo, el verdadero secreto está en soltar y confiar. El estoicismo nos enseña que la clave para una vida en paz no es tratar de controlar lo incontrolable, sino aprender a navegar con inteligencia lo que sí está en nuestras manos. Imagínate que estás en medio del océano, aferrado con todas tus fuerzas a un remo, tratando de remar contra la corriente. Pero por más que te esfuerces, la corriente es más fuerte que tú. Sigues luchando hasta que el agotamiento te vence y te das cuenta de algo. Si en vez de remar con desesperación, ajustaras tus velas y dejaras que el viento te lleve,
podrías llegar mucho más lejos, sin resistencia, sin angustia. Así es la vida. Cuando intentamos forzar situaciones, cuando queremos que todo sea exactamente como lo imaginamos, terminamos sufriendo. Pero cuando confiamos en el proceso, cuando soltamos la necesidad de control y fluimos con la vida, las cosas empiezan a alinearse. Piensa en esos momentos en los que más deseaste algo, en los que intentaste manipular cada detalle para que saliera como querías y al final nada resultó como esperabas. Ahora recuerda las veces en las que simplemente seguiste tu intuición, hiciste lo que te correspondía y permitiste que las cosas fluyeran. Esas fueron las ocasiones en las que la vida te sorprendió con resultados aún mejores de los que habías imaginado. Esto no significa que debamos quedarnos de brazos cruzados esperando que todo suceda por arte de magia. Significa que debemos hacer nuestra parte con determinación, pero sin aferrarnos a un resultado específico. Nuestro papel es actuar con intención, con disciplina, con fe en nuestro camino y permitir que el universo haga su trabajo. Relájate. Suelta el control. Confía en que la vida tiene una manera increíble de acomodar las cosas cuando dejamos de resistirnos. Aprende a fluir, porque ahí es donde sucede la magia. Cuando dejas de obsesionarte con cada detalle y permites que el universo haga su parte, te sorprenderás de todo lo que empieza a llegar a tu vida. Bueno, pues yo creo que el video de soporte en menos tiempo lo explica de una manera muy buena, muy clara lo que quiero decir. Esto, como la mayoría de mis videos son confusos, son crípticos, porque pudiera, insisto, decir, bueno, pues ya voy a dejar de intentar hacer todo. No, pues eso es inacción. Volvemos. Aquí es más ajustar uno de los dos parámetros que llevan las acciones, que es dirección y fuerza. La fuerza la tienes que mantener, pero la dirección es lo que probablemente vayas viendo situación por situación, que tu mente te apunta a un lado y tu intuición y tu espíritu a otro. Y un ejemplo, estamos hablando de cosas positivas como relaciones, como oportunidades de trabajo, como cuestiones económicas, inclusive decisiones de salud, ¿ok? Pero voy a poner un ejemplo con connotación tal vez no tan buena, que es, esto exactamente aplica en una situación, por ejemplo, que yo soy un criminal y tengo una pistola en mi mano y estoy apuntando. Y mi mente es la que me dice, vamos, dispara, esto es correcto, esto es justificado, porque eres así, porque esta persona es de otra banda criminal, todas las justificaciones de la mente, que le encanta armar historias y novelas. Pero tu espíritu es, no, mueve esa pistola, quita ese dedo del gatillo, que jamás es correcto. La violencia y el terminar otra vida jamás tiene una justificación para el espíritu, para tu intuición divina, porque tu intuición no es tu intuición que este cuerpo tiene, que es parte de esta tierra, que los animales tienen. Esa intuición que te protege, que te pone en el modo de correr o luchar. Eso es una cosa. Aquí yo hablo de la intuición divina, de tu corazón, de tu alineamiento a la creación, que te da la dirección correcta. No es la que tu mente te va a decir que es, ni te la va a justificar, ni va a ser lo que el consenso diga, ni mucho menos. Todo lo que en esta realidad aplica, ¿no? Tu conexión y al relajarte, abres esa conexión, abres tu corazón, te va a apuntar hacia el lugar que tienes que ir. En esencia, este episodio se puede llamar Ríndete ante el universo, que ya lo hice. De cierta manera, me gusta, son temas que considero tan importantes que los presento de diferentes maneras, especialmente como me encuentro con excelentes videos de soporte como los que me he estado encontrando últimamente y que lo increíble es que me llegan en inglés o en español y gracias a la tecnología de HeyGen en este caso era un video nativo en español, pero este mismo video en inglés, créanmelo, excelente la traducción, se entendió perfectamente. Realmente esta tecnología me ha caído como anillo al dedo para ambos canales y estoy esperando ansiosamente e insistiéndole a YouTube en tickets de soporte y todo, que me liberen la tecnología de dubbing, que en esencia haría lo mismo, pero para todo el video. Y por ejemplo, este mismo video, alguien de Francia, de Alemania, de Italia, de China, de Japón, lo pudiera disfrutar con un alto nivel de calidad en su idioma original, el audio, no solo los subtítulos, que eso ya lo hemos ido ofreciendo, pero el audio. Eso siento que es algo
Ojalá pronto me lo liberen en uno o en otros canales, ojalá eventualmente los dos, porque sí siento es algo que nos va a detonar. Al final estos mensajes no son específicos, en este caso de México, ni el show de Alex, pero el de Alex Show, que es un show que nació más en Estados Unidos y Reino Unido, y algunos, ahorita traemos nos ven desde Australia, Nueva Zelanda, y algunos otros países de Asia y demás, y de Europa, definitivamente. Siento que esto pudiera abrir muchísimas situaciones. Pero bueno, ese era un pequeño comunicado del canal. Al final, relájate, relájate en donde estés, relájate y en serio confía que hay un proceso y te apuntará a la dirección correcta. Y lo insisto, y tú tienes que poner el esfuerzo. Esa es la parte que no. Está bien divertirse, está bien la pachanga, pero por ahí platiqué alguna vez el caso de Mika Persson, creo que es Mika o Mikael Persson, el inventor del juego Minecraft, que lo vendió hace algunos años a Microsoft en $2.500 millones. A él le quedaron de manera ya neta después de impuestos, creo que 1.300 millones o 1.200 millones, muchísimo dinero de dólares. Y estuvo un año en la pachanga, un año en el relax total, un año en tema de todas las noches teniendo fiestas, tema de orgías de sexo y demás. Terminó con depresión después de un año, porque eso jamás lo llenó. Eso jamás es. Entonces, claro que es padrísimo relajarse, claro que es padrísimo juntarse con amigos, con familia y divertirse. Claro, es importante inclusive, pero no puede ser el fundamento de la vida. Tiene que haber otra cosa. Y tiene que ver con el autodescubrimiento de quién eres y entender que al final tienes que nutrir ese interior, nutrirlo. Y el simplemente estar en pachanga y pachanga te va a llevar a un vacío eventualmente con esta historia y muchas otras más. Y el por qué artistas y cantantes y todo, algunos terminan con el suicidio. ¿Por qué? Porque se vacía. Así es sencillo. Y ya no les da más para vivir. Y ya no quieren vivir ni un segundo más. Porque están totalmente vacíos. Y alguien puede decir, ¿cómo después de un año de divertirte puedes estar? Sí, si no lo llenas con propósito, si no apuntas hacia el universo. Yo estoy seguro que en todo ese año al señor Parson, el universo le está diciendo, ya estuvo bueno, o sea, estuvo padre, estuvo bien, ya, enough. No lo escucho. Pero está bien, creo que la historia termina feliz porque creo que se recuperó y está teniendo un propósito y entendió que por más dinero que tenga, tiene que tener su vida un propósito. Entonces, ¿qué significa? Él lo tiene que descubrir, eso nadie se lo puede decir. Y bueno, muchísimas gracias por la gentileza y tu atención. Que tengas un excelente viernes, fin de semana. Si todo está bien, nos vemos por aquí en una semana. Gracias. Gracias por llegar a esta parte del video. Esta es mi parte favorita. Aquí es donde te sugiero que descubras quién eres. No eres lo que te han forzado a creer. Eres este ser increíble sin límites que tiene vida eterna, fortaleza asombrosa, sabiduría infinita y un corazón grande y hermoso. Todos tus límites siempre serán autoimpuestos. Tu mejor versión en esta realidad está dentro de ti. Tu única misión en esta vida es convertirte en una luz de amor para servir a otros. Esta versión está lista para ser descubierta hoy. ¿Cómo descubres quién eres realmente? El proceso de descubrimiento es personal. Nadie puede hacerlo por ti. Habla con el universo y pregunta, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A qué vine a este mundo? Comenzarás a recibir señales y pistas. Notarás cómo tus ideas sobre esta realidad comienzan a cambiar. No más jerarquías, no más competencia, no más quejas, no más dependencia de los demás. Descubrir quién eres significa tu liberación. Tus límites autoimpuestos caerán y estarás listo para entender esta realidad, pero debes ser paciente para permitir que los demás despierten a su tiempo por su propia voluntad. Eso hará muy pronto, lo verás, y eso nos llevará a un nuevo mundo. A medida que trabajas hacia tu mejor versión, notarás cómo las viejas emociones ya no te sirven. El odio, el miedo, la rabia, el orgullo, la lujuria, la envidia, la violencia, el juicio de los demás y otras emociones desaparecerán de tu mente y de tu corazón. Entenderás que esas emociones solo sirven a tu mente egoica y no a ti. Por favor, intenta ser comprensivo con los demás que no piensan o sienten como tú. Todos tienen un proceso, nadie tiene la razón y está bien o mal, todos somos diferentes. No te preocupes tanto por tener la razón, siempre. No permitas que el orgullo te impida reparar las cosas con tus amigos y familiares. Es muy importante que disfrutes esta vida con tus seres queridos. Trabaja para reparar las cosas con ellos y deja que los otros decidan. Muchas gracias por ver este video. Por favor, compártelo, da like y suscríbete. Si tienes algún comentario o sugerencia, por favor, usa la sección de comentarios. Para dudas, colaboraciones y si deseas aparecer en el programa, escríbeme a hey@elshowdealex.tv.
Gracias de nuevo, por favor no olvides visitar nuestro sitio web www.elshowdealex.tv. Al darme tu tiempo me honras, que tengas un gran día.